Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, nuestro programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, el COES, que todos los lunes llegamos a ustedes a las 8 de la noche por la Radio Universidad de Chile, y que después estamos presentes en distintas plataformas y podcasts. Tratamos, como siempre, de hablar de los temas que nos afectan como sociedad, como personas, como humanidad, como va a ser hoy día, y en los cuales invitamos a personas especializadas sobre esos temas a conversar desde la perspectiva nuestra, que es una de las tantas perspectivas posibles, que es la perspectiva de las ciencias sociales. Habría que introducir entonces hoy día, dado nuestra invitada, ciencias jurídicas y sociales. El tema que vamos a tocar hoy es un tema que ha adquirido una enorme importancia en el último tiempo. No solo por el impacto que el fenómeno tiene en las vidas de la gente y en las posibilidades de controlar las vidas de la gente hacia al futuro, desde hoy también hacia el futuro, sino también porque eso ha significado una gran reacción de la humanidad, de las distintas organizaciones, de la sociedad civil, de los estados también, para introducir normas que impidan que esta invasión de las tecnologías digitales, de lo que se llama la sociedad de la información, destruyan la vida humana. Estamos hablando de del desarrollo científico y tecnológico que afecta básicamente el cerebro, núcleo de la vida humana. Y lo afecta de tal manera que significa intervención externa de poderes económicos, tecnológicos, políticos, en las decisiones libres de la gente, que afecta también la igualdad en el acceso a nuevas tecnologías y que puede destruir la dignidad de las personas. Entonces, ha habido una gran reacción en las últimas décadas respecto de cómo puede reaccionar la humanidad contra estas tecnologías que manipulan, intervienen en el cerebro y que tienen, digamos, ya casi disciplinas encargadas de ello, la neuropolítica, el neuromarketing. O sea, la intervención en las decisiones humanas, en las decisiones que los seres humanos pueden tomar libremente a partir de poderes estrictamente, digamos, tecnológicos y manejados por quienes tienen los grandes recursos para ello. Para conversar de esto, entonces, y ver cómo las sociedades, en particular la sociedad chilena, ha intentado defenderse a través de la creación de normas, tanto en reformas constitucionales que se han hecho, como en la nueva Constitución, a través de normas defenderse de esta invasión de tecnologías que afectan la libertad, la igualdad y la dignidad a través del control potencial posible del cerebro. Nuestra invitada de hoy es Lorena Donoso, que es una abogada
de la Universidad de Chile, es magíster en Informática y Derecho de la Universidad Complutense, es profesora asociada de la Universidad de Chile y ha sido una de las personas especializadas en la discusión y en la elaboración de normas, en el caso chileno, tanto prestando asesorías al respecto, en las normas actuales, vigentes que se han generado, como también en lo que va a salir en la nueva Constitución. Para hablar de todo esto, entonces, estamos con Lorena. Muy bienvenida, Lorena, y quisiera partir preguntándole, ¿qué tan importante o qué tan grave es y qué tan realmente grave, es decir, qué realidad existe del peligro de este control externo de la actividad cerebral por parte de las tecnologías y de quienes las manipulan? Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, ¿no? ¿Qué tan real es la amenaza, no? Hoy en día tenemos neurotecnologías directas que están recogiendo información directamente del cuerpo de la persona a través de sensores que se instalan intracutáneos a través de dispositivos de captación de datos. Estos se llaman, podríamos decir, desde el punto de vista médico, se llaman dispositivos médicos invasivos. Por ejemplo, un marcapasos, por ejemplo, un medidor de insulina, por ejemplo, un medidor de la actividad cerebral que está recogiendo datos y enviando estos datos a un sistema de inteligencia artificial, de procesamiento de la información, que, por ejemplo, es capaz de señalar a través de la información que capta sobre la adrenalina de la persona, sobre los latidos del corazón, sobre los impulsos cerebrales, si la persona está emocionada, está enojada, está triste o está contenta. Y por esa vía reconocer los estímulos externos que provocan esas emociones en las personas y por ende manipular que luego las reproduzca de manera intencionada, cuando ellos quieren en el fondo producir esta emoción e inclinar la voluntad de la persona. Eso está sucediendo, no es ciencia ficción ni mucho menos. Eso es uno de los elementos, ¿no? Se llaman neurotecnologías directas y en Chile han sido objeto de regulación, fueron recogidas recientemente en la Constitución Política de la República, en el artículo 19, número 1, en el sentido de que... En la actual Constitución, perdón, en la actual Constitución, Lorena, no en la nueva. Sí, no. ¿En la nueva también ha sido recogido? Sí, también fueron recogidos. Sí, también. En la antigua, en la vigente, en la Constitución vigente se consagró en el artículo 19, número 1, en el sentido que la ciencia y la tecnología estará al servicio de la persona humana. Esa misma frase, muy similar, quedó en el texto de Constitución que va a ser votado. Obviamente todavía no sabemos el número al que correspondería, pero queda exactamente esa misma frase. Ahora, el texto constitucional que fue sometido a armonización avanza un paso más allá y establece la necesidad de crear dos organismos esenciales a estos efectos: una agencia de protección de datos con autonomía constitucional y una agencia nacional de bioética que se ocupe de verificar que las tecnologías en el ámbito biomédico avancen y se desarrollen de una manera que sea amigable con la dignidad de la persona. Y que por tanto no se utilicen ni produzcan estos dispositivos para los efectos de manipular a las personas. ¿Ya? ¿Cómo va a poder intervenirse para que estas cosas no ocurran? Porque es relativamente fácil, no digo sea fácil, pero es relativamente menos complicado la intervención por parte de una agencia en lo que son el cuerpo médico, los hospitales, etcétera, para impedir esto. Pero ¿qué pasa cuando estos datos, como ocurrió en el famoso caso, ¿no es cierto?, de la campaña de Trump, cuando estos datos pasan a otros poderes
Claro. Que no son los colegios médicos, que tienen finalmente regulaciones éticas, con lo cual es muy posible establecer una buena connivencia para esta protección. Sí, en ese caso estamos hablando de otro ámbito, son las neurotecnologías indirectas, cuando no estamos hablando de dispositivos médicos, sino por ejemplo en el caso de Trump y en el caso del Brexit de Inglaterra, lo que funcionaron son otro tipo de neurotecnologías, son las neurotecnologías indirectas. Por ejemplo, la gente se dará cuenta que puede estar conversando con sus amigos sobre qué rico sería esquiar en estos días de invierno, que está tan buena la nieve, bueno, pues si es que llueve, obviamente, está tan buena la nieve, podríamos ir a esquiar, fíjate, mira qué interesante, y después abren sus computadores o sus teléfonos y le empiezan a aparecer propaganda sobre esquí, aparatos de esquí, viajes a zonas de esquí, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo le llegó? Eso es interesante. ¿Cómo le llegó a esa empresa el dato de esa conversación de la persona? Bueno, porque en el fondo los europeos, que han avanzado bastante más que nosotros y que nosotros estamos tratando de avanzar, han avanzado en el sentido de establecer unos principios normativos que se llaman los principios de la privacidad por diseño. ¿Qué significa esto? Que los aparatos no debieran escucharlo a uno si uno no abre los micrófonos para que lo escuchen. En Chile, en cambio, esta norma no está establecida y, por ejemplo, cuando yo compro un teléfono, cualquiera, da lo mismo la marca, y lo enciendo, el teléfono por defecto abre el micrófono y la cámara. Y por tanto, las aplicaciones que yo instalo me escuchan y me ven. No obstante, yo no esté haciendo un uso efectivo de los mismos, porque por defecto vienen escuchando. O si no, no sería posible cosas como, por ejemplo, cuando uno va manejando en el auto y dice, ok, Siri, y el iPhone le contesta, no te entiendo bien lo que me quieres decir. Porque están permanentemente escuchando lo que la gente señala, habla y conversa, e incluso se están conectando los aparatos entre sí y saben cuando usted y yo estamos en un mismo lugar tomándonos un café. Los aparatos Entonces, saben. Los aparatos saben, porque los aparatos por lo tanto, quienes tienen acceso a los, digamos, algoritmos o a los mecanismos por los cuales esos aparatos saben, también saben. Y los pueden utilizar. Evidentemente. De hecho, ellos, por eso los aparatos, porque en el fondo, pensemos, el año pasado, cuando en el año 2020, es que uno como que con la pandemia se pierde un poco, el año 2020, cuando se conmemoró en Chile los 5 años de vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el comisionado europeo dijo con mucho humor, dijo, bueno, ustedes saben que la gente dice que los datos son el petróleo del siglo XXI, pero nosotros sabemos que el petróleo, hidrocarburo, nos está matando en el siglo XX. Está matando el ecosistema, etc. Entonces no hagamos lo mismo con los datos personales. O sea, efectivamente los datos personales hoy en día son el motor principal de las economías internacionales de los países desarrollados, porque en base a la información que se captura a través de esto, se mueve la economía completa. Sin embargo, ese mismo control de la información configura una especie de panóptico, al estilo de Bentham, en donde el hombre está siendo vigilado todo el día. Incluso en sus zonas de ocio. Todo el día y en sus zonas, no solo en sus zonas públicas, sino también en sus zonas de ocio y intimidad. Porque la gente anda con el celular en todas partes y en los momentos más íntimos tiene un aparato al lado y el aparato lo está escuchando, ¿no? Entonces, esa evidencia, fíjense usted, que también fue reconocida por el constituyente de la Convención Constitucional y la Comisión de Armonización tendría que juntar estos dos artículos, ¿no? En uno se aprobó la protección de datos personales, ¿sí? Y en el otro se aprobó la autodeterminación informativa. Son lo mismo. Lo que pasa es que estamos hablando de distintos entornos normativos. Los alemanes, en el año 1983, el Tribunal Constitucional alemán acuñó el concepto de autodeterminación informativa en el sentido de que la persona es capaz o tiene derecho a controlar la información que le concierne, ¿cierto? Los españoles en su momento también, en el año 91-92, hablaron de libertad informática,
¿Mm? Pero la normativa europea, a partir del convenio 108 de protección de datos, prefirió hablar acerca de protección de datos personales. Entonces, son básicamente lo mismo y es una diferencia más bien meramente conceptual que debiera ser solucionada por la Comisión de Armonización. Pero ahí hay 2 artículos que deberían ser solo uno al final del día. Y luego también aprobó la creación de una agencia de protección de datos personales, que es un organismo técnico que tiene por función controlar la transparencia algorítmica, lo que usted señalaba hace un ratito, ¿no? Que los algoritmos puedan ser escrutados, auditables, y nosotros podamos oponernos a las soluciones o a las decisiones que adoptan los algoritmos respecto a las personas. Y ojalá que no sea un organismo político, porque uno de los grandes defectos de la Constitución de 1980 es que la institucionalidad que creó para la defensa de los derechos tienen una base política. El Consejo para la Transparencia, por ejemplo, sus consejeros tienen una denominación política, lo mismo sucede con el COSENA, con el Consejo de Seguridad Nacional, y con el Consejo Nacional de Televisión, que son organismos integrados a través de mecanismos de designación política. En el caso de la Agencia de Protección de Datos, debiera ser un organismo técnico, porque en el fondo hay que entender cómo funcionan los algoritmos, además. La Agencia de Protección de Datos, usted dice que está consagrada en la nueva Constitución. En la nueva Constitución, sí. Ya, entonces, en el momento que, supongamos, como esperamos, que gane la prueba, entonces el gobierno debiera mandar un proyecto de ley, el gobierno, en fin, lo que diga las normas transitorias, debiera mandar, ¿no es cierto?, un proyecto de ley para implementar esa agencia. Ahora, se supone que este mundo de intervención de los cerebros humanos tiene la inteligencia suficiente como para ir siempre un paso más allá. Es decir, usted crea una agencia de protección de datos. Primero, eso logra eliminar todos los peligros actuales de lo que está actualmente, y segundo, no significa que el avance científico-tecnológico en materia de inteligencia artificial y otras cosas no va a ir mucho más allá de lo que una agencia de datos puede hacer. Bueno, es que lo que pasa es que ahí ya, de esto sabe usted mejor que yo, ¿no? Pero es que lo que pasa es que la ética de la ciencia o la ética de la técnica es bastante más disruptiva que la ética jurídica. Nuestra ética jurídica, yo como abogado, ahí se me sale el abogado que llevo dentro, como abogado uno trata de establecer un orden y luego de eso mantenerlo, ¿cierto? Sin embargo, la ética de la ciencia siempre es disruptiva y la ética de la técnica también. Entonces, la ética y la técnica siempre quieren correr la frontera. Sin embargo, a nivel internacional, tenemos algunos convenios internacionales que se han hecho cargo de esta condición de la ciencia y la técnica. Por ejemplo, el convenio de la UNESCO sobre la propiedad del genoma humano y el aprovechamiento del genoma humano. Y bueno, tenemos otros instrumentos internacionales antiguos, o sea, antiguos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y motivados principalmente por los horrores de la guerra, que lo que hacen es establecer pautas éticas para el desarrollo de la técnica y la ciencia, al menos en el ámbito biomédico. El tema es que en el ámbito de las neurotecnologías y de la inteligencia artificial no está circunscrito solo a la ciencia médica. Y ahí echamos en falta que exista algún convenio internacional que de alguna manera limite o al menos mitigue los riesgos que representa el avance de la ciencia hacia, en el fondo, la ruptura del etos humano, que es súper complejo. ¿Ya? Si a eso le sumamos que ahora estamos generando sociedades virtuales donde nosotros tenemos un avatar que funciona en una sociedad digital, eso se torna aún más crítico, porque en ese, se lo voy a poner así, en abogado, el tipo penal que establece nuestro Código Penal sobre el que mata al otro, el que mate a otro, es un
tipo neutro tecnológicamente hablando. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo matarlo a usted con un cuchillo, con una pistola, pero también puedo matarlo porque usted está con su avatar metido en el metaverso o cualquiera de los universos que existan paralelos digitales y le hago pasar un susto tal que lo mato, o una emoción tan fuerte que hago que su sistema cardíaco no sea capaz de resistirlo. Ese, el que mate al otro, también debería ser comprensible para el ser humano. Y ahí, en el sentido de que seamos capaces nosotros de prevenir que se produzcan este tipo de ataques en la proyección del ser humano, porque hasta este momento nosotros nos proyectábamos, por ejemplo, a través de los libros que escribíamos, de las obras que escribimos, a través de los experimentos que hacemos, de los logros que generamos, pero en un universo virtual, la proyección del ser humano va a ser hacia un avatar digital que tenga una supervivencia y una vida en un entorno totalmente diferenciado. Entonces, lo que yo valoro del trabajo de la Constitución que se hizo es pensar en ese mundo, en donde realmente es algo que nosotros no nos habíamos planteado como especie humana, en donde el ser humano se proyecta hacia una sociedad totalmente digital, en donde proyecta su propia personalidad en un mundo digital, y que podríamos quedarnos nosotros en un sillón sentado y con unos lentes de realidad virtual. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo de unos chicos en Chile que tienen una sala en donde está el presidente Allende y han ido ingresando sus obras, y resulta que uno puede meterse a esta sala del metaverso y conversar con él sobre temas de la vida y preguntarle, por ejemplo, cómo deberían ser educados nuestros hijos, y la inteligencia artificial le contesta. Entonces uno podría tener una conversación vis a vis con el presidente. Pero o con otros personajes. Eso no es, digamos, primero, me llamó la atención que dice que ese aspecto también está considerado, usted dice, en la nueva Constitución. Pero esto significa, en fondo, la capacidad de destruir lo que llamamos lo humano y hacer de lo que llamamos lo humano otra cosa. Porque si tenemos si el metaverso llega a existir, que ya existe. Realmente, ya. Entonces, digamos, eso ya no es lo humano, es otra cosa que el ser humano. Ese es el tema. Ese es el tema, porque desde la filosofía del derecho uno dice que en realidad el ser puramente digital no existe, sino que siempre estamos hablando de la proyección de un ser humano que se proyecta hacia las redes digitales. Y en ese sentido, en realidad, no estamos hablando de una cosa diferenciada totalmente de lo humano, sino que está como una proyección del ser humano. En el fondo, ¿de qué nos ocupamos en la Constitución? Por ejemplo, en materia de ciberseguridad se establece en la Constitución el derecho a la seguridad informática para evitar que se rompa ese nexo entre lo humano y lo metahumano. Voy a ponerle metahumano, ya inventé hasta un nombre, imagínense. Porque, ¿qué pasa? Que en el fondo, uno de los temas más críticos y que tiene más preocupado estamos hablando de la filosofía moral de las tecnologías de la información, es que en algún minuto se rompa el nexo entre la inteligencia artificial y su creador, de forma tal que no sea susceptible de ser atribuida la responsabilidad de lo que esa inteligencia artificial produce en el mundo real. O sea, si la inteligencia artificial se independiza del hombre que la creó, no tenemos posibilidad de atribuir responsabilidades desde el punto de vista de la persecución penal, la persecución civil o de perseguir el daño. Y eso es extremadamente grave para el ser humano. El cyborg es una expresión de eso, ¿no? Sí, el cyborg es una expresión de eso. Ya, ¿y eso cómo se controla? Complejo. De hecho, si usted piensa, hace un par de años atrás, incluso hubo experimentos de inteligencia artificial avanzada que terminaron en definitiva sus creadores apagándolos porque se dieron cuenta que
al cabo del procesamiento iban perdiendo el control progresivamente. Entonces, la verdad es que de momento el hombre no tiene el conocimiento suficiente como para mantener las riendas del control de esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces, por eso en el fondo hay que avanzar tan pasito a pasito. Por ejemplo, le voy a poner el caso del Tratado de Genoma Humano. En el Tratado de Derecho y Genoma Humano de la UNESCO, se reconoció por la ciencia que era factible que generar, por ejemplo, embriones de ser humano o células sexuales de un ser humano a partir de células tales como la piel. Y frente a esa evidencia, en donde más encima ellos señalaban que era fácil hacerlo, que cualquier estudiante de genómica de doctorado era capaz de hacerlo, decidieron, por tanto, vía tratado internacional, prohibir esa actividad. A ver, ¿esa actividad consistía en qué? Perdón, ¿en crear? En crear un ser humano a partir ya no de gametos, sino de células de cualquier parte del cuerpo de otro ser humano. Entonces, frente a eso dijeron, ojo, como no tenemos cómo controlar que no se transforme esto en algo que ya supere la esencia del ser humano, lo más razonable en este estado del arte es prohibirlo. ¿Y se acordó prohibirlo? Claro. ¿Dónde fue eso? En el Tratado de la UNESCO sobre Derecho de Genoma Humano. Sí. En esta materia, en la materia que estamos hablando nosotros, hay un instrumento internacional que no está en el ámbito latinoamericano, sino europeo, en materia de inteligencia artificial, que son en el fondo los acuerdos marcos de inteligencia artificial de la Unión Europea, y en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, donde hay dos elementos esenciales. Uno, que las decisiones totalmente automatizadas respecto del ser humano, por lo menos sobre los bienes jurídicos esenciales del ser humano, como por ejemplo una pena de cárcel, etcétera, o una pena de muerte, por ejemplo, no se pueden adoptar a través de máquinas, sino que siempre tiene que haber un ser humano que adopte la decisión final. Porque teóricamente se podría tener una corte de inteligencia artificial. Claro, de hecho los argentinos tienen un sistema que se llama Prometea, que es bastante más eficaz que las cortes que tienen ellos, que los tribunales que tienen, resuelven más rápido y resuelven exactamente igual que lo que señalan los jueces. Yo diría que en todos los países prácticamente desarrollados se está avanzando hacia sistemas de justicia con inteligencia artificial. Sin embargo, como le digo, el límite es que no se adopten decisiones que afecten derechos fundamentales de las personas. Y por tanto, se está aceptando inteligencia artificial, por ejemplo, para calcularle a usted la multa de tránsito. Ah, correcto, ya. Pero, por ejemplo, sí. Detención en cárcel no. No. Ni tampoco penas corporales. Correcto. Pero sí multas y cosas así se está aceptando, ¿no? Yo diría que Estonia es el país que está avanzando más rápido en esta materia en inteligencia artificial y justicia. Pero los europeos, dentro del estándar que ellos pusieron, dijeron, oiga, pero no sobre las penas corporales. Hasta ese es el límite, en el fondo. Y en materia de inteligencia artificial aplicado a otros ámbitos de la vida, como por ejemplo el tema de la salud, efectivamente es que una inteligencia artificial no podría determinar, por ejemplo, que usted lo eutanasiara, porque ve que no es capaz de usted, no va a reaccionar bien frente a los tratamientos. O sea, en el fondo los modelos matemáticos que tienen detrás señalan que una persona de tales y cuales características tiene una escasa probabilidad de responder a un tratamiento y por tanto le apagan las máquinas. Eso no podría ser. También es un acuerdo. ¿Se fija? O sea, en el fondo, que las decisiones que recaen sobre derechos fundamentales de las personas siempre sean adoptados, en último término, por otro ser humano. Pero eso no es nuevo. Eso ya lo dijo Asimov hace muchos años atrás en las leyes de la robótica. Ya, pero el problema hacia el futuro, o sea, da la impresión que la humanidad, al menos ciertas partes de ella, porque en la medida que estas cosas queden entregadas a estados individuales y no haya
una especie de gobernanza mundial, o sea, una manera organizada de enfrentar más allá de los intereses que puede tener tal o cual país o tal o grupo que es transpaís, por ejemplo, más, etcétera. Lo que aparece como fundamental es el avance que puede haber en la institucionalidad a nivel mundial para desarrollar esto. Sí, sí, en eso fíjense que en Chile, en el grupo de trabajo de la Comisión de Desafíos del Futuro, donde se aprobó la reforma constitucional, donde se apoyó la reforma constitucional relativa a las neurotecnologías y neuroderechos, participó el profesor Rafael Yuste, que está a cargo del proyecto Brain en Naciones Unidas. Entonces, porque efectivamente la trascendencia no es solo para Chile, sino que es una trascendencia planetaria, porque además, piense usted que, por ejemplo, en el caso del Brexit o en el caso de la elección de Estados Unidos, la intervención y la manipulación no vino del interior de sus países, sino que se producen a través de las imbricaciones de las redes internacionales planetarias. Entonces, no es un problema de un país, sino que es un problema de la humanidad toda. Y en el sentido también de que la humanidad toda tiene que tomar la determinación en relación a la protección necesaria de la preeminencia de lo humano. Porque si no... Bueno, en el caso de, si mal no recuerdo, en el caso de Trump, fue precisamente la venta que hace Zuckerberg. Sí. Y en el caso del Brexit yo creo que también Sí, exacto. Son de otro país. Claro, exacto. Nunca es interna. Entonces, porque estamos sometidos a redes globales de información que están interconectadas planetariamente y que, por ejemplo, en el caso del robo al Banco Chile, que se le robaron como $10 millones o 10 millones de dólares fueron los que capaces de recuperar, el ataque venía desde China. Entonces, y los delincuentes podrían atacar desde China, pero a su vez estar ellos en Moscú. O en, no sé, o en Estados Unidos, da lo mismo, porque en el fondo uno podría estar en un lugar, atacar desde otro, porque lo que hace es ingresar a través de máquinas todo el tiempo. Entonces, la verdad es que estamos en una situación planetaria, crítica, en donde tenemos que adoptar una decisión respecto a que hasta dónde va a llegar la ciencia y la técnica. Y eso de alguna manera es una decisión extra ciencia y técnica. Claro, es una decisión moral y política. Moral y política, de organismos morales y políticos que muchas veces no tienen el conocimiento mismo de la dinámica de la ciencia para ese control. Exacto, exacto. Fíjese que por eso mismo, reconociendo esa situación, es que el trabajo que hicimos con Flaxo, para la Convención Constitucional, se fundó en los 3 pilares esenciales del reconocimiento de los derechos de las personas, las libertades, las igualdades y el sustrato inicial, que es la dignidad del ser humano. Y a raíz de lo que usted acaba de precisar, es que en el texto constitucional se consagra el derecho de todas las personas a ser educadas de una forma tal que sean capaces de comprender este mundo que viene. Ya no basta que a la gente le enseñen a leer y escribir, sumar y restar. La gente tiene que saber cómo programar una máquina, cómo entender cómo las máquinas funcionan, porque ese es el lenguaje del futuro. Vamos a ser analfabetos. Si no sabemos eso, vamos a volver a los años 30, donde un puñadito pequeño de gente sabía cómo descifrar los códigos comunicacionales de la época. Y eso tiene, y con eso tenemos que terminar esta conversación para mí fascinante. Y esto tiene que ver también con que incluso a nivel de la educación superior, las disciplinas mismas que conocimos, por ejemplo, las ciencias sociales, si no tienen una base de conocimiento de las ciencias, llamémosle
naturales, exactas, de las ciencias neuronales o de lo que sea. Si no tienen ese conocimiento, tampoco van a ser ciencias sociales efectivas que nos aporten conocimiento sobre el comportamiento humano, porque el comportamiento humano hoy día está atravesado. Claro. ¿Qué va a ser absolutamente por la tecnología. ¿Qué va a ser un cientista política si no sabe de neuropolítica, dígame? Exacto. Bueno, exacto. Y para eso tiene que haber estudiado neurología. Exacto. La única forma de comprender cuál es el comportamiento humano y cómo se condiciona para los efectos de... El ingeniero comercial, si no sabe cómo funciona el neuromarketing, ¿qué va a hacer? El cientista político, ¿qué va a hacer? El administrador público. Entonces, en ese contexto... Lo más probable es que se pongan al servicio de... Claro, si es que no saben los principios que van a poner al servicio de... Exacto. Entonces, y por otra parte, tampoco puede ser un conocimiento superficial, porque volviendo a los dichos de nuestros ancestros, digamos, en el país de los tuertos, el país de los ciegos, el tuerto es rey. Entonces, tampoco puede ser un conocimiento superficial, de mera divulgación. ¿Por qué? Porque ¿cómo yo voy a juzgar un algoritmo si no sé lo que es un algoritmo ni cómo funciona? ¿Cómo yo voy a identificar quién está detrás de ese algoritmo si no sé analizarlo? Bueno, tenemos el tiempo, que además, para usted, que está en Alemania en este momento, es muy tarde, el tiempo nos come, y quiero agradecerle enormemente su disponibilidad para haber conversado. Espero que cuando esté de regreso podamos volver a tener otra oportunidad para conversar de esto y al mismo tiempo hacer ver la importancia del trabajo que se hizo en apoyo a las nuevas normatividades respecto a estos temas y sobre todo en la nueva constitución, para la constitución que va a ser plebiscitada, que introduce en forma bastante original respecto a otras partes del mundo, está introduciendo estas normatividades que permitan a la humanidad, y en este caso a nuestra sociedad, controlar la intervención tecnológica en los cerebros, cosa que afecta, como usted muy bien decía, la libertad, la igualdad de acceso a estos conocimientos y la dignidad fundamental de las personas. Muchas gracias. Muchas Lorena. Gracias a usted, y en cuanto llegue le voy a cobrar la palabra, porque es tan importante que la gente sepa. Solo voy a dejar un mensaje para terminar esto, ¿no? Cuando yo era niña, mi mamá me enseñó a que me tenía que lavar las manos en la mañana, en la tarde, después de comer, antes de comer. A que cuando atravesara la calle me fijara si acaso el semáforo estaba en verde, estaba en rojo, y que jamás hablara con extraños. Nosotros tenemos que educar a nuestros hijos donde el extraño está en las redes, no está necesariamente al lado de ellos, y donde la limpieza significa que no puedo descargar cualquier cosa porque puedo estar metiendo un delincuente a mi computador. Entonces, son otras reglas de higiene para un mundo que va a ser distinto. Es tan grave o más que meter un virus. Exacto. O una bacteria si no se lavan las manos. Sí, exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, que esté bien, nos vemos. Gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores, por habernos escuchado, y será hasta el próximo lunes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Auspicia el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, COES.